¿Quiénes fueron los beneficiarios? ¿Quiénes han sido los beneficiarios de toda esta experiencia? Indudablemente, los estudiantes. Todo lo que nosotros hacemos de innovación curricular siempre las estamos pensando es lo que nos corresponde como institución educativa y es formar seres humanos integrales, formar seres humanos que respondan de mejor manera a las problemáticas que nos aqueja nuestra sociedad. Entonces, los beneficiados sí son los estudiantes. Evidentemente, todo este proceso no se da si no es gracias a los docentes. Por eso, hablar de aprendizajes no necesariamente implica hablar del estudiante. Hablar de aprendizajes implica es hablar de la relación tácita que hay allí del profesor y el estudiante. Yo sí creo, dentro de los marcos conceptuales de todas estas teorías de aprendizajes significativos y aprendizajes expresados en esa metáfora del andamiaje, como lo presenta Vygotsky, es importantísimo reconocer la importancia que tiene el profesor en todos estos procesos, ¿sí? Es importantísimo. Nosotros reconocemos que no se pueden lograr estos aprendizajes si nosotros no tenemos unos profesores comprometidos, unos profesores sintonizados con todas estas articulaciones, coherencias que hay que establecer, ¿sí? En nuestros programas de formación. Y son ellos los héroes, son ellos los actores más importantes a la hora de poder garantizar que sí estamos logrando los aprendizajes esperados. Entonces, en ese sentido, para nosotros el docente se constituye en el buen sentido de la palabra, en esa herramienta potente que nos permite detonar y lograr estos procesos de aprendizaje. Por supuesto que en ese sentido los docentes también se constituyen en los beneficiarios de toda esta propuesta. Es interesante ver también cómo hoy por hoy los profesores ya acuden a nosotros diciéndonos necesitamos más estrategias de evaluación, cómo poder tener otras rúbricas distintas a las que tradicionalmente hemos empleado cuando tenemos que hacer una valoración de un desempeño en nuestros estudiantes o se acercan a nosotros, sí, pidiéndonos colaboración, por ejemplo, en términos de formaciones en relación con metodologías, otras metodologías distintas, ancladas o centradas, por ejemplo, en los aprendizajes, ¿sí? Todo esto es interesante ver qué pasa porque hemos sido capaces de marcar allí una cultura en donde la autoevaluación es la que nos está permitiendo que nosotros reconozcamos, ¿sí? Esas oportunidades de mejoramiento. Por supuesto que todo eso lo canalizamos, como dije anteriormente, a través del KMAC y ahí es en donde empezamos nosotros a establecer allí como una ruta de formación también a los profesores, a los estudiantes y, ¿por qué no?, al personal también administrativo que lo requiera. Y sobre esa exploración de esas necesidades empezamos nosotros a identificar y empezamos a segmentar también todas esas oportunidades, ¿sí?, de formación para poder llegar con propuestas mucho más aterrizadas, específicas, diversas, para poder atender a todos y cada uno, ¿sí?, de los actores allí involucrados. Eh, por ejemplo, ¿cuáles han sido los retos que hemos nosotros asumido en el marco de esta experiencia? Por ejemplo, hay algo bien interesante y es, no deja de presentarse eh, esa actitud, afortunadamente ya en muy poco porcentaje, eh, de una resistencia al cambio, ¿sí?, de algunos profesores. Por supuesto que esto no se puede generalizar ni demás, pero muchas veces esa resistencia al cambio no es porque se tiene pleno conocimiento, es más bien es un temor a enfrentar lo que habíamos mencionado al principio como esos retos que nos traen el asumir estas innovaciones. Pero yo creo que esto es fácil si los profesores se sienten acompañados, si los profesores se sienten respaldados, si hay allí también una ruta que se trace, ¿sí?, en términos de poderlos acompañar. Y lo que nosotros hemos visto como este reto que hemos identificado de parte de los profesores es que es necesario empezar a cambiar esos paradigmas, que ya no es el paradigma centrado en la enseñanza, ¿sí?,
Tenemos que volcarnos ahorita a un paradigma mucho más centrado en el aprendizaje, a un paradigma centrado, sí, en el estudiante, en esa relación que se establece profesor-estudiante. Otro elemento que se nos ha puesto allí como un reto para esta práctica ha sido la necesidad de afinar cada vez más, ¿sí? Conceptualmente hablando, todos estos términos que se emplean allí en un microcurrículo y que obedecen más a la organización de un sílabo, porque encontramos que persisten, ¿sí? Confusiones, por ejemplo, en algunos docentes en relación con confundir un objetivo de formación, ¿sí? Con una meta de formación, confundir un resultado de aprendizaje con una competencia. Todo este tipo de cosas merecen ser clarificadas, entendidas, de tal suerte que una vez tenga conceptualmente claro el docente estos elementos, en esa medida él va a ser capaz de poderlos identificar y concretar en su sílabo, ¿sí? Y también construir con el estudiante este tipo de apuestas. Otro reto que nosotros hemos identificado son estas diferentes formas de concebir, formular y evaluar los resultados de aprendizaje. De verdad que ha sido altamente retante, si me lo permiten expresar de esa manera, pues porque evidentemente no se trata simplemente allí de buscar una taxonomía o de buscar un verbo que mejor pueda encapsular una acción, sino hay que pensar si concienzudamente qué es lo que se espera allí, con qué herramientas cuenta, cómo lo va a hacer para poder identificar y poder establecer de mejor manera un resultado de aprendizaje. Ojo, no estoy queriendo decir que las taxonomías no sean útiles, por supuesto que sí, por teoría cognitiva, no me voy a referir a taxonomías o de Bloom o Marzano, bueno, cualquiera que sea la taxonomía que se llegase a incorporar allí, es importantísimo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que dar evidencia de lo que el estudiante es capaz de hacer. Pero sí es importantísimo que el docente sí tenga la claridad conceptual de qué significa un objetivo de formación, qué significa un resultado de aprendizaje, cómo poder plantearlo de mejor manera, ¿sí? Y de tal suerte que sea coherente con todo lo que piensa implementar, ¿sí? En su curso. Eso es un reto enorme también que está allí. No es imposible de lograr, evidentemente no. Esto se hace, insisto, en el marco también de los ejercicios de formación y de acompañamiento. Esto es casi que, lo bonito de todo esto es que es una experiencia, sí, dialogal y una experiencia, sí, constante en donde cada uno aprende, no es la persona que sabe de esto y el profesor que requiere, sí, mayor entrenamiento en estos temas. No, el profesor tiene una experiencia vital de conocimiento de ese día a día que nos tiene que servir a nosotros para poder decir si efectivamente el estudiante va a ser o no capaz de, ¿sí? Porque conoce todos esos, yo lo llamo intríngulis, ¿sí? Propios de esa actividad del día a día. Otro gran reto que tenemos nosotros es la necesidad de integrar más a los estudiantes, ¿sí? en, la, en la reflexión sobre los resultados de aprendizaje. En el momento de esta experiencia, de socializar esta experiencia, hemos logrado tener unos espacios de información con los estudiantes, ¿sí? Y hemos creado también allí una estrategia bien hermosa que tiene que ver con la formación de monitores, ¿sí? Esto es importante también, formar a los estudiantes para que después ellos sean los replicadores también de estas experiencias o que sean también los acompañantes, ¿por qué no? Incluso de los mismos estudiantes, porque es que estamos hablando es de aprendizajes, estamos hablando es del estudiante. Necesitamos también crear todas estas condiciones que nos permitan que aquello que nosotros hemos identificado que merece ser revisado, atendido, mejorado y demás, tiene que ser también leído por los otros, entendido por los otros. Y quién es mejor cuando los mismos estudiantes asumen ese rol y se vuelven casi también como mentores de los otros estudiantes. Esto es una estrategia que hemos venido implementando, sí, de acompañamiento con los estudiantes
que es muy hermosa, pero bueno, por cuestiones de tiempo no la podemos desarrollar, pero si lo estiman conveniente, podríamos compartirla también en algún momento, sí, que lo estimen pertinente. En términos generales, ¿cuál ha sido como ese carácter innovador de la práctica que hoy les estoy compartiendo? Pues ha sido la estrategia de formación y de acompañamiento de los profesores en relación con estos resultados de aprendizaje, ya que nos ha permitido consolidar y fortalecer ese trabajo colaborativo entre ellos. Y, y al final del día hemos de alguna manera también hecho que se consolide algo que estamos muy interesados en promover y es las comunidades de práctica. Yo creo que son los profesores mismos empoderados, comprometidos, aquellos que son capaces de liderar todos estos procesos. Debemos ser mucho más asertivos a la hora de poder fortalecer estas comunidades de práctica. Ese otro elemento de carácter innovador de nuestra práctica ha sido también esa particularidad de nuestros docentes de intercambiar diferentes visiones en relación con lo que ellos hacen en términos de identificar unos cursos, cuáles son sus predilecciones, por ejemplo, académicas, cuáles son sus posturas epistemológicas, cuáles son como sus referentes conceptuales que están utilizando y cómo empiezan ellos a dinamizar esto, a poner en diálogo con los otros y cómo todo esto puede de alguna manera estar contribuyendo, ¿sí?, en el logro de esos resultados de aprendizaje. Indudablemente, un reto que ha surgido de todas estas reflexiones en esas comunidades de práctica ha sido la necesidad de fortalecer, ojo con esto, fortalecer el conocimiento pedagógico. Los docentes sí necesitan, ¿sí? Esto es un llamado, ¿sí?, a desarrollar esas competencias pedagógicas que les permita poder concretar todas esas intencionalidades y poder llegar muy tranquilo a poder decir, efectivamente, soy capaz de lograr estos aprendizajes significativos en mis estudiantes. Entonces, sí creo que es fundamental el que nosotros apoyemos con todos estos acompañamientos a nuestros profesores a que avancen, ¿sí?, en toda esa dimensión pedagógica. Independientemente del área de conocimiento, nosotros en las instituciones educativas todos somos iguales, somos docentes y estamos llamados a lograr los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces esto es supremamente clave de entenderlo, de posicionarlo y de aclararlo allí. No se tratan de disciplinas, esta disciplina es más importante que nada. Todos nos une lo mismo y es nuestro deseo, ¿sí?, de poder lograr que estos sujetos, que estos estudiantes, que estas personas que nosotros tenemos a cargo, ¿sí?, están logrando de verdad esos aprendizajes y aprendizajes para la vida, no aprendizajes, ¿sí?, memorísticos o circunstanciales, sino algo que les sirva a ellos para que sean, sí, capaces de resolver todas esas situaciones que la vida misma les está presentando. Y esto es importante, sí, aclararlo allí. Otro elemento allí del carácter innovador de esta práctica tiene que ver con que el profesor sabe que no está solamente enseñando algo, sino que se lo está enseñando es a alguien. Lo que le reta a innovar, a transformar esa experiencia que le está ofreciendo a sus estudiantes. Esto es importante mencionarlo también y importantísimo reconocer que es el profesor que es quien debe guiar a los estudiantes sobre cómo aprender dentro y fuera. No estoy diciendo que el estudiante no sea capaz de hacerlo, pero ese debe ser nuestro rol como profesores, de poderles también ayudar y brindarles a los estudiantes cuáles son las estrategias más apropiadas para que esos aprendizajes sean significativos y esos aprendizajes que ocurren tanto dentro del aula como fuera del aula. Entonces, esto
pues nos tiene que plantear ese reto de cómo es que nosotros debemos entender estas diferentes formas de acercarnos al conocimiento, cómo es que nosotros debemos también, desde las distintas disciplinas, ¿sí? Cómo es que se produce, se apropia, se evalúa, se internaliza ese conocimiento. Debemos también ayudarles a que trabajen colaborativamente, a que sean más resilientes, a que sean flexibles, ¿sí? Y que se sobrepongan también a la adversidad. Menciono este elemento de la adversidad porque en este momento, frente a la contingencia de la pandemia del COVID, por ejemplo, nuestros profesores están haciendo un tránsito rápido de estas pedagogías remotas de emergencia hacia la planeación de experiencias de aprendizaje flexibles, que aporten cada vez más a esa armonización, ¿sí? De todos esos componentes del sílabo y cómo todos esos componentes están de alguna manera incidiendo en los resultados de aprendizaje. Cómo también todos estos elementos vividos en esta contingencia nos ha permitido, ¿sí? Reflexionar más en cuáles son esas estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación que deben ser incorporadas hoy por hoy, ¿sí? Para poder atender a estas otras formas, ¿sí? de aprender. Y por supuesto que el criterio de planear desde los resultados de aprendizaje les permitirá a los profesores y a todos los involucrados pues planear su clase eh, con, con experiencias mucho más significativas y de alguna manera resistentes a los cambios abruptos que podamos nosotros estar evidenciando en el contexto. Quiero finalmente mencionarles que a partir de todo ese encuentro con los profesores, a lo largo de todo este tiempo, se ha evidenciado que hay una preocupación y un interés renovado por lo pedagógico. Esto quiero resaltarlo. Es bien interesante que independientemente del campo de conocimiento en el que se mueva el profesor, hay un interés enorme, ¿sí? Por desarrollar todos estos elementos desde lo pedagógico. Quieren ser mejores docentes, que todo lo que se haga al interior del aula de clase verdaderamente tribute, ¿sí? A esos aprendizajes de los estudiantes. Y prueba de este interés, eh, pensamos, lo podemos determinar en algo muy puntual y es la participación de los profesores en todos y cada uno de esos espacios que nosotros hemos configurado en la Universidad Javeriana. Los resultados, las estadísticas fueron muy positivas, por ejemplo, en el marco de la pandemia, ¿sí? De todos los profesores asistiendo con ese interés, ¿sí? Por avanzar un poco más en todos estos elementos de orden pedagógico ante esta situación de coyuntura. Este trabajo que nosotros hemos iniciado hace más de 4 o 5 años en esta implementación de los resultados de aprendizaje vinculados, por supuesto, en ese microcurrículo, vinculados al microcurrículo, eh, pues nos ha permitido fortalecer estas culturas internas, institucionalmente hablando, pero también nos ha permitido fortalecer esa cultura de la pedagogía que debe ser importante para la educación superior. Y finalmente, llamo la atención que en nuestra experiencia de práctica, lo que empezó con la reflexión sobre un sílabo, los talleres que hicimos nosotros de acompañamiento en relación con los resultados de aprendizaje y los talleres del sílabo, hoy por hoy se están constituyendo en una práctica común entre los profesores y les está permitiendo pensar su enseñanza desde el aprendizaje. Ojo, les está permitiendo pensar su enseñanza desde el aprendizaje. Muchas gracias.